Buenos días a todos. Me van a disculpar porque me voy a expresar en francés. Yo no conozco ni inglés ni español. Entonces, para que puedan entender mejor mi presentación, me voy a expresar en francés. En primer lugar, quisiera agradecer a los organizadores de esta invitación. Para nosotros en Túnez es un honor el ser invitado aquí en el Ecuador, un país que constituye una referencia en términos de deuda y una referencia para todos los combates de hoy en día para colocar comisiones de la deuda en África del Norte, en Europa, en Marruecos y una referencia para las posiciones soberanistas del presidente. Entonces, muchas gracias por su invitación. Mi presentación se va a dividir en tres partes. Me parece que aquí hay un error. Esta no es mi presentación. Creo que es la siguiente. Por favor, mi presentación se llama Quito Presentation. Entonces, como decía, se divide en tres partes. En primer lugar, voy a hablar de la auditoría de la deuda en Túnez y la dinámica que tenemos desde la revolución del 2011 y la situación actual que hizo peligrar la dinámica y la retardó. Después, la diputada Barek va a hablar de los aspectos políticos, de las presiones en materia de deuda y todos los aspectos de la auditoría de la deuda. Así tendrán una visión desde el interior del sistema en el Parlamento. Y como tercera parte, vamos a mostrar una película realizada durante la campaña Auditoría de la Deuda, una película de 15 minutos, pero que ayudó mucho a democratizar la auditoría de la deuda y sacarla de los medios de tecnócratas y de expertos para que todos los tunecinos puedan apropiarse de la problemática de la deuda e entender los impactos de la deuda sobre la pobreza del país y su propia situación. Yo quisiera decir, en primer lugar, que la auditoría de la deuda, como en Brasil y como en diferentes países, fue en Túnez una exigencia y una reivindicación popular empujada por la sociedad civil y los ciudadanos tunecinos. Entonces, mi presentación, por favor, la podrían proyectar. Para que puedan entender, voy a remontarme a los orígenes de la deuda. Y yo creo que es como en el Ecuador. Hemos heredado de la deuda de la colonización francesa y después de dos dictaduras. Para entender hay que hacer un paralelo y hay que remontarse al siglo XIX. En el siglo XIX, Túnez era una provincia. No, tampoco es esta, no es esta la presentación. Se llama Quito Presentation. Presentación de Quito. Por favor, cambien la presentación. Como decía, hay que remontarse al siglo XIX. Bajo el Imperio Otomano, el B tenía varios ministros encargados de las finanzas públicas. La primera parte del siglo XIX estuvo bastante bien, porque la provincia era bastante autónoma, el balance comercial excedentario y la situación económica no era catastrófica. A partir de mediados del siglo XIX, bajo la presión y los consejos de ciertos banqueros y financistas internacionales, en particular europeos y hombres de negocio que aconsejaron a los ministros, el B empezó a contratar préstamos sumamente onerosos para empezar a modernizar el país y obtener herramientas más modernas, infraestructuras que sirvieron para enriquecer a cierta élite. Por lo tanto, esta elección fue una elección catastrófica para una región que no tenía ningún tipo de experiencia en la materia y que no estaba en capacidad de enfrentar estos préstamos y administrar las finanzas públicas del Estado.
Por lo tanto, estos banqueros, esos emprendedores, los ministros alrededor del BEI se enriquecieron muchísimo, pero esto llegó a un desenlace financiero catastrófico provocado que llegó a un empobrecimiento general y en 1867 Túnez fue colocado bajo tutela financiera y después de esta tutela financiera se firmó un protectorado entre Francia y Túnez y fue el inicio de la colonización. Fue una colonización por medio de la deuda. ¿Por qué hablo de estos aspectos históricos? Porque se puede establecer un paralelo con la situación actual en Túnez. Hoy en día, después de nuestra revolución, en que Túnez, a causa de este sobreendeudamiento, de esta deuda heredada desde hace decenios, está siendo colocada bajo tutela del FMI por entidades financieras internacionales y Túnez ya no es soberana en sus elecciones y decisiones financieras y económicas. También encontramos el mismo paralelo. Estos consejeros, esos expertos del Fondo Mundial, del Fondo Monetario Internacional, se aprovechan de la inexperiencia y de la falta de competencia de la élite actual que tomó el poder después de la revolución, que es una élite frágil después de 20 años de dictadura y de represión. Por lo tanto, es un paralelo interesante que podemos establecer aquí. Después, en 1956, hubo la independencia de Túnez. Según los archivos que consultamos, en 1956, el nuevo poder tunecino independiente pidió una moratoria de 5 años a Francia sobre el capital de la deuda que heredó, la deuda de colonización, para poder desarrollar el país y después tratar de descansar un poco y empezar a reembolsar sus obligaciones a Francia después de unos 5 años. Había una voluntad, por lo tanto, de Túnez de negociar y de tratar de salir de esta dependencia hacia la deuda y de esta injerencia por medio de la deuda. ¿Qué sucedió? En realidad, Francia se negó. Había dado más o menos un acuerdo al inicio, pero después se negó totalmente y dijo que prefería prestar a Túnez lo que necesitaba para reembolsar su deuda y enfrentar sus obligaciones, respetarlas. Y por lo tanto, había un miedo de la contagión de lo que sucedía en Marruecos. Después hubo dos dictaduras, de Ben Ali. No, primero Bourguiba y después Ben Ali. Es una pena que no tenga mi presentación proyectada en la pantalla porque hubieran podido ver los diferentes dibujos y esquemas. En realidad, nos dimos cuenta por medio de nuestros estudios y análisis de la deuda pública tunecina que la deuda es un caso obvio de deuda odiosa en la medida en que la deuda fue contractada por una dictadura sin el acuerdo del pueblo, porque el pueblo no ha validado nunca dicha deuda y que sirvió al enriquecimiento de la familia cercana de Ben Ali y de ciertos hombres de negocios. Por lo tanto, disculpen el problema técnico de la presentación, pero ya se va a solucionar. Nos dimos cuenta que hasta 1970 la deuda pública estaba más o menos dominada, pero cuando llegó el general Ben Ali al poder y que del 87 al 2010 instauró una dictadura, la deuda aumentó en forma exponencial, multiplicada por 5, y el régimen de Ben Ali es responsable del 77% del stock total de la deuda externa tunecina. Y en los diferentes documentos que estudiamos pudimos observar
que ha habido picos de endeudamiento justo antes de los periodos electorales 2004, 2006 y 2009 y por lo tanto es un endeudamiento que sirvió de provecho para asentar la represión de la dictadura, y Ben Ali fue el mejor alumno del Fondo Monetario Internacional desde el 87, cuando accedió al poder. Aplicó las políticas del consenso de Washington y las políticas neoliberales en forma ejemplar. Y esto es el origen del empobrecimiento general de Túnez. Por lo tanto, y en el 2010, en diciembre, empezó un levantamiento popular que llevó a la caída del poder el 14 de enero de 2011. El dictador huyó con su familia y sus cercanos colaboradores, y eso señala el inicio de nuestra revolución y del establecimiento de una nueva república, de un nuevo régimen. Para recordar los periodos claves, después de enero del 2011 hubo un gobierno de transición responsable de la administración de los asuntos corrientes únicamente y que debía organizar en octubre de 2011 elecciones libres para establecer una constituyente, para redactar una nueva constitución tunecina. Y esta asamblea constituyente tendría que tener un papel legislativo y tendría que adoptar, discutir, validar las diferentes leyes presentadas por el gobierno. Por lo tanto, es una transición democrática, la seguimos viviendo, todos estamos aprendiendo de esta democracia. Y este proceso de transición ha conocido varios peligros, ha habido varias tentativas de desestabilización, de golpe de Estado. Hoy día la Constitución ya casi está terminada y vivimos una tanta de las crisis políticas, y la diputada Barak hablará de esto. Todo eso hace peligrar este proceso democrático. Dentro del marco de este proceso, después de la revolución, empezamos una gran campaña. El objetivo del movimiento era de agrupar todas las organizaciones, partidos políticos, sindicatos tunecinos, pero también de la Unión Europea, donde están los principales acreedores de Túnez, para exigir una auditoría de la deuda pública tunecina y una auditoría de parte de los acreedores, como hizo Noruega en 2006. Ahora están haciendo la auditoría todas las creencias que tiene con los países adeudores, y era una presión popular y había que contestar y responder a esta demanda. Es legítimo porque el dictador salió y no tenemos por qué asumir sus errores y pagar el peso de este endeudamiento que obstaculiza el desarrollo de Túnez. Por lo tanto, empezamos una campaña que ya está dando fruto. La auditoría de la deuda, como decir, es el tema principal de la campaña electoral de octubre de 2011. Todos los partidos políticos se declararon a favor de la auditoría después de las diferentes presiones, y cuando la constituyente empezó, la diputada Barak, con quien colaboré, fue la principal diputada que defendió el proyecto y que presentó un proyecto de ley para establecer una comisión. En el proyecto de ley nos hemos inspirado muchísimo del ejemplo ecuatoriano, con una comisión que reunía al mismo tiempo la sociedad civil, los diputados, los sindicatos y los expertos, auditores y más, para evidenciar y evaluar y descubrir y delimitar la parte odiosa y legítima y tratar de entender, en fin, todo
esas reformas neoliberales del 87 que llevaron al empobrecimiento del país. Era un primer paso para entender y después tratar de recobrar nuestra soberanía, porque ninguna decisión sobre nuestra política económica se decide en Túnez, todo se decide en el extranjero. Uno de los principales temas de la campaña que utilizamos fue transparencia. Acabábamos de salir de 20 años de opacidad y habíamos empezado a hacer un trabajo de investigación, de encuesta y de preauditoría ciudadana sobre la deuda pública tunecina, y la principal exigencia era transparencia. Hemos redactado 2 informes con los datos que teníamos. Tengo varios ejemplares conmigo si les interesa. Un informe sobre la situación general del 70 a 2010 sobre endeudamiento público y otro sobre un préstamo del Banco Mundial que no fue otorgado en 2011 y que muestra claramente la injerencia, y uno de los objetivos del préstamo es el desmantelamiento de todas las barreras al neoliberalismo y, por lo tanto, una puerta abierta todavía más ampliamente a la corrupción. Si les interesa, esos 2 informes están a su disposición. Ahora les voy a enseñar aquí la parte 1, el caso histórico, la presentación histórica, la deuda de la dictadura de Ben Ali. Este gráfico es muy interesante. Aquí se puede ver 1987, Ben Ali accede al poder. Para explicarles las cosas, aquí tienen los años. Aquí tienen los 1.000 millones de dinares y las diferentes fuentes utilizadas. De ahí la importancia de la transferencia. Según las cifras del Banco Mundial tenemos la curva azul. Según las cifras de nuestra banca central, la roja. Según las cifras de la UNCTAD tenemos la línea morada, y según las fuentes de INS tenemos la curva amarilla. O sea, datos diferentes según las fuentes. Desde ahí, aquí, desde la investidura de Ben Ali, tenemos un crecimiento exponencial del stock total de la deuda tunecina multiplicado por 5. Bien. Aquí tienen el servicio de la deuda. Cada año es lo que debe reembolsar Túnez. Según las diferentes fuentes, las cifras son diferentes y, como les decía, hay picos justo antes de las elecciones. Cada vez hay un pico. Desgraciadamente, lo que hemos descubierto y demostrado después de las investigaciones es que todo el periodo azul es el periodo después de la revolución, y tenemos un crecimiento exponencial del servicio de la deuda y de la deuda total. Y en vez de ir hacia el desendeudamiento, nos dirigimos hacia un sobreendeudamiento del país. Aquí tenemos las previsiones por presupuesto. La deuda pública es muy obvio, es la primera línea presupuestaria. Aquí los asuntos sociales pueden comparar con la deuda pública, es muy poco importante. Aquí tienen el empleo. Se ve que la prioridad era asegurar el reembolso de la deuda, transferencia de la riqueza tunecina hacia el extranjero, y no contestar o responder a la prioridad de un gobierno que debería ser
cómo satisfacer las necesidades fundamentales de mi pueblo. Para comparar aquí, la fortuna de Ben Ali se estima en 25.000 millones de dinares, casi todo el conjunto de la deuda exterior tunecina. Como decía, Túnez fue un excelente alumno desde hace decenios, desde su independencia. Nunca renegoció su deuda. Nunca investigó la problemática, nunca hubo un reescalonamiento de la deuda y a veces hasta reembolsó con anticipación. No es normal. Para terminar, les quisiera presentar lo que sucedió después de la revolución de 2010. Las potencias extranjeras, sorprendidas del cambio de régimen y para asegurar sus intereses económicos, después de 3 meses de revolución en 2011, negociaron con un gobierno de transición que solamente tenía que administrar los negocios corrientes, un plano económico, el plan Jazmín, basado sobre el endeudamiento. Para darles una orden de idea, se ha previsto en este plan un endeudamiento de 5.000 millones anuales, o sea, 25.000 millones de dinares en total. Y así en 5 años van a duplicar la deuda desde 56. Y como contraparte de los préstamos, tenemos que aplicar todo un package de reformas neoliberales desde el Banco Central, el Código de Inversiones, el sector de la educación, la privatización de los bancos públicos. Todos los sectores están afectados. Eso fue negociado por un gobierno que no tenía habilidad para hacerlo, no estaba en capacidad de hacerlo. Y este plan Jazmín está dentro de un marco que se llama la Alianza de Deauville, que reúne todos los países del G8 menos Rusia, todas las instituciones financieras internacionales y ciertos países del Golfo, Qatar, Emirato, Arabia Saudita y Turquía, que van a subcontratar los intereses de estas potencias en Túnez. Es como un paraguas, podríamos decir, para asfixiar no solamente Túnez, porque esta alianza de Deauville se refiere a todos los países árabes en revolución, o sea, Libia, Túnez, Yemen, Egipto y también Jordania y Marruecos, que no están en revolución, pero que están afectados por esta alianza estratégica de Deauville. O sea, es un paraguas que está asfixiando Túnez y que la obliga por su situación presupuestaria y financiera difícil a tener como única opción aplicar las reformas para obtener los préstamos y nunca cuestionar el credo de Washington, del consenso de Washington. Y después de del surgimiento de la constituyente y del gobierno legítimo después de las elecciones libres, el gobierno heredó del plan Jazmín y de la Alianza de Deauville y no los cuestionaron. Es una pena. Siguieron en esto, aceleraron las políticas neoliberales hasta firmar un acuerdo de confirmación con el Fondo Monetario Internacional en junio de 2 años después de la revolución apenas, y con un calendario muy preciso de aplicación de las reformas, lo cual va a hipotecar las generaciones tunecinas sobre 20 años y más. Es dentro de este marco que se ha establecido y que ha evolucionado la dinámica de la deuda, y el gobierno hizo presión sobre los parlamentarios, sobre varios actores de la campaña para retirar el proyecto de ley que mencioné para que no haya auditoría de la deuda. Hoy en día nos encontramos en una situación bastante difícil. Sobre todo,
Estamos en una situación en la cual nuestros socios extranjeros y tunecinos utilizan todos los temas posibles para dividir a los tunecinos, para concentrarse en ciertos temas y, mientras tanto, ellos administran nuestra política económica y deciden de nuestro futuro. Esta división que utilizaron es la división entre islamistas y los laicos. Y nosotros, en realidad, ¿qué decimos? Las potencias europeas han sabido, ellas, superar esta división entre islamistas y laicos, porque están en una alianza estratégica, la de Deauville, en que Francia, país laico, tiene una alianza con Arabia Saudita, país islámico. Y, por lo tanto, nosotros lo que tratamos de impulsar y de apoyar es una unión. Tratamos de unirnos y combatir el verdadero enemigo. No es el islamismo ni el laicismo, es una falsa división en Túnez. El enemigo son estos expertos e instituciones financieras internacionales que nos imponen un camino que va a perpetuar la miseria y el empobrecimiento de nuestro pueblo. Ahora voy a dejar la palabra a la diputada Mbarak, quien explicará desde el interior lo que está sucediendo.